Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Brand, soy médico javeriano y especialista en ortopedia y traumatología Fuchs. El día de hoy quiero hablarles de una patología bastante interesante como es el síndrome de embolia grasa. El síndrome de embolia grasa es una patología que todo estudiante de medicina debe conocer, manejar y saber diagnosticar y tratar. También, pues si es residente de ortopedia, claramente hay que manejar esto al derecho y al revés. Lo primero es definir qué es el síndrome de embolia grasa y es muy diferente un embolismo graso a un síndrome de embolia grasa. Me explico. Un embolismo graso va a suceder siempre que hay una fractura. ¿Por qué? Porque los huesos tienen un contenido graso en la médula. Entonces, cuando hay una fractura, lo que va a pasar es que estos pequeños micelos de grasa van a viajar por la circulación. Sin embargo, son émbolos muy pequeños y que no van a causar una patología adicional. Es muy diferente el síndrome de embolia grasa y es cuando ya estas partículas de grasa son tan grandes que causan un estrés fisiológico, sobre todo en órganos blancos que tienen bastante vascularización, como veremos posteriormente. Bueno, entonces para ya hablar del síndrome de embolia grasa, pues lo primero, síndrome, conjunto de signos o síntomas que se caracterizan o caracterizan a una enfermedad. Y la embolia grasa ya sabemos que son estas pequeñas partículas de grasa que viajan a través de los capilares, inicialmente de los sinusoides venosos, y que van a llegar a un órgano blanco. Entonces el síndrome se genera cuando ya hay una afectación de órgano, sea pulmonar, sea cerebral, incluso renal o retinas, que son pues los principales órganos que uno de pronto puede ver afectado en el síndrome de embolia grasa. Hablando un poco de la epidemiología, tenemos que se presenta más o menos en 8 en cada 100.000 habitantes. Y en cuanto a los porcentajes, según las fracturas que se presenten, decimos que una fractura de fémur en un paciente joven, estamos hablando de una fractura cerrada por un traumatismo de alta energía, tiene una incidencia de 0.5 al 4% de presentar un síndrome de embolia grasa. Ahora, si esta fractura de fémur se acompaña de otra fractura de hueso largo, como por ejemplo la tibia, esta incidencia va a subir al 10 al 15%. Entonces debemos tener muy en cuenta que el síndrome de embolia grasa principalmente vamos a tener afectación cuando hay fracturas de huesos largos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fémur, por ejemplo la tibia e incluso el húmero, siendo el fémur el que con mayor frecuencia nos produce esta patología. Cuando nos remontamos a las edades de aparición, vemos que es más frecuente en pacientes menores de 35 años, pero en pacientes mayores de 18 años. Digamos que es la edad en la que se engloban la mayoría de los pacientes afectados. Sin embargo, pacientes entre 10 a 18 años o mayores de 40 años también se ha visto que presentan la patología. Mucho menor la incidencia en pacientes que se salen de estos rangos, pero de todas maneras hay que estar pendientes. Por eso les pinto acá unas gafitas para que recordemos esto. Otra cosa muy importante que debemos saber y va relacionada con los grupos etarios es por qué se presentan más en estas edades. Y esto fue una pregunta que a mí, por ejemplo, no me cuadraba, porque si recordamos, los adultos mayores, los ancianos, tienen mayor contenido graso en la médula ósea que los jóvenes. Los jóvenes tienen mucho más contenido en médula ósea roja y el anciano médula ósea amarilla, que es predominio graso. Ahora, yo preguntaba, ¿por qué se genera más síndrome de embolismo graso en jóvenes si tienen menos grasa? Pues resulta que tiene que ver mucho con la parte vascular. Los jóvenes, al tener una parte vascular mucho más grande, más eficiente y mayor contenido capilar, adicionalmente unas corticales más fuertes que a la hora de una fractura pueden generar mayor presión a nivel intramedular, estos glóbulos grasos, que si bien son menores que en el adulto mayor, van a predisponer más a entrar a esos sinusoides venosos, y por lo cual es más prevalente la patología en jóvenes. Es bien importante aclarar también que el trauma no es el único escenario en el que se puede presentar un embolismo graso o un síndrome de embolia grasa. Tenemos otras causas, por ejemplo, pues ya tenemos el mencionado trauma, también en prótesis, cuando se hacen los cortes a través del hueso, ya sea para una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla, es posible que haya también una migración de esos glóbulos grasos a la circulación y cause el síndrome de embolia grasa. Y también procedimientos de cirugía plástica como una liposucción. En estos también pueden migrar estos glóbulos y causar la patología. Y por último, también tenemos dos entidades que por sí solas
tienen una mayor incidencia de causar síndrome de embolia grasa, y son la distrofia muscular de Duchenne y la anemia de células falciformes. Les explicaré un poco en qué consiste la fisiopatología de estas dos y luego pasamos a la fisiopatología normal en el trauma. Resulta que en la distrofia muscular de Duchenne los pacientes tienen una infiltración muscular grasa mucho mayor, así como osteoporosis debido al poco uso del hueso. Y al presentarse fracturas en estos pacientes que son huesos frágiles, la cantidad grasa que se libera, que está almacenada en el músculo y en el hueso, es mucho mayor, y esto es proclive a que presenten un síndrome de embolia grasa. Ahora, en la anemia de células falciformes, lo que sucede es que cuando los pacientes están en crisis, pues va a haber infartos debido a la acumulación de estas células en los sinusoides y en los capilares. Al haber estos infartos, en la médula ósea va a haber necrosis, y luego de que hay necrosis va a haber una mayor liberación de grasa al torrente sanguíneo. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que no está completamente esclarecida cómo funciona. Sin embargo, tenemos dos teorías que son los más válidos que tenemos ahora, y son una teoría mecánica y una teoría bioquímica. Hablaremos primero de la mecánica. Lo que se postula es que debido al traumatismo hay una fractura, hay liberación de grasa de la médula, pero también el componente mecánico y las fuerzas aplicadas al hueso, por ejemplo en pacientes jóvenes con corticales más fuertes, que al recibir un golpe de alta energía se genera una presión intramedular en el hueso que va a hacer que empuje esa grasa a los sinusoides venosos y posteriormente va a ir a la circulación. Ahora, al entrar al sistema venoso, lo que vamos a tener es que va a llegar claramente por la cava al corazón, pero no está claro, digamos, cómo es que llega rápido también a la circulación arterial. O sea, debería primero ir a las venas pulmonares para poder llegar al lado izquierdo del corazón. Lo que se propone son, por ejemplo, que existan shunts arteriovenosos a nivel pulmonar que puedan hacer que esos glóbulos pasen de la circulación venosa a la arterial, forámenes ovales persistentes en pacientes adultos, o también fuerzas mecánicas a niveles capilares que hace que el glóbulo penetre al capilar y llegue a la circulación arterial. Por otra parte, tenemos la teoría bioquímica, y en esta lo que se postula básicamente es que una vez la grasa llega a estos sinusoides venosos, se va a producir una cascada inflamatoria que va a variar de individuo a individuo. Entonces va a haber liberación de fibrina, va a haber agregación plaquetaria, van a haber un montón de mediadores inflamatorios que van a tener daño a nivel endotelial y de la microcirculación, por lo cual esto explica varios de los síntomas que presentan los pacientes, como son las petequias, como son ciertos sangrados a nivel neurológico central, o como son también ciertas características en la retina que se atribuyen a microsangrados. Y adicionalmente, hay un aumento en la proteína C reactiva que curiosamente genera aglutinación de los glóbulos grasos. Entonces esto va a generar aún un compromiso obstructivo mayor en la circulación. ¿Cuál va a ser la sintomatología o la presentación clínica de estos pacientes? La aparición del síndrome de embolia grasa es bastante, digamos, diferente en cada paciente. Hay pacientes que pueden empezar antes de las 12 horas después de haber tenido el trauma con varios de los síntomas, o incluso después de 72 horas también empiezan con estos signos clínicos. Entonces es bien variable. Sin embargo, los picos se reportan entre las 48 y las 72 horas después del traumatismo inicial. Entonces, estos son los periodos en los que más vigilancia debe tener nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles son los órganos que se ven más afectados? En primer lugar, tenemos el sistema respiratorio, el pulmón, por toda esa microvasculatura y capilares que tiene. Entonces se ve que la presentación de síntomas respiratorios alcanza aproximadamente el 75% de los casos de síndrome de embolia grasa. El pico de presentación de estos síntomas del paciente y los signos que vamos a ver son en las primeras 12 horas después del cuadro, y lo que vamos a tener usualmente en los pacientes es disnea, hipoxemia y taquipnea. Vamos a ver el pulso oxímetro, el paciente que está monitorizado,
que muy probablemente va a tener un bajón en la oximetría que venía teniendo previamente, ¿sí? Puede que sea muy poca, que sean, no sé, unos 10%, un 8%. Sin embargo, en otros casos puede ser más severo, que puede llevar incluso a una falla ventilatoria. Las fallas ventilatorias por el compromiso pulmonar más o menos empiezan a generarse a las 48 a 72 horas después de iniciado el cuadro respiratorio. Digamos que tienen también una progresión en el tiempo. En segundo lugar, y el taquiero, sistema nervioso central. Se presentan alteraciones a este nivel más o menos en un 86% de los casos de síndrome de embolia grasa. Y los principales síntomas van a ser confusión, somnolencia, convulsiones o coma. Cualquier alteración del comportamiento de ese paciente es válida para iniciar una sospecha, hablar con los familiares, decirles cómo ven al paciente, ha estado diciendo alguna incoherencia, algunos incluso empiezan a decir palabras soeces que antes no lo hacían. Entonces esto nos debe alertar a nosotros que de pronto hay un compromiso neurológico. El tercer órgano que vamos a ver también comprometido con alta frecuencia es el sistema tegumentario, la piel. Se ve más o menos en un 20 a un 60% de los pacientes con síndrome de embolia grasa y aparece aproximadamente a las 24 a 48 horas después de instaurada. Vamos a ver petequias, principalmente en las regiones del tórax, del cuello, las mucosas como por ejemplo la conjuntiva del ojo, y también en las encías y la cavidad bucal. Y también otra parte muy importante, las axilas. Característicamente también se suelen ver las axilas, revisen las que a veces se pueden presentar a este nivel. Entonces nadie se dio cuenta porque nadie le revisó las axilas al paciente. Entonces, súper importante. A mí alguna vez me pasó que vimos un paciente que estaba presentando síntomas respiratorios, confusión, no tenía petequias, pero cuando alguien revisó las axilas, fue la única parte de donde no le habían buscado y preciso, ahí están. Entonces, recomendación, también busquen en estas zonas que están un poco más ocultas, en los pliegues, ¿de acuerdo? Adicional a los tres órganos ya mencionados, podemos tener una diversidad de otros compromisos en nuestro paciente. Vamos a tener, posiblemente, no es que todos los pacientes vayan a tener esta lista de compromisos, pero entonces vamos a mencionar que el paciente puede tener fiebre, puede llegar a tener una isquemia o un infarto al miocardio, anemia, trombocitopenia, hipotensión, retinopatía, que de hecho uno puede ver también alteración al ver el fondo de ojo, y digamos que es característico el fondo de ojo de los pacientes con esta patología. Pueden presentar ictericia, insuficiencia renal aguda, lipiduria y por último trastornos de la coagulación. Es importante conocer esta lista porque nos va a llevar más adelante a el tema del diagnóstico y resulta que nos va a ser útil y ya les mencionaré por qué. Pasando ahora al diagnóstico, tenemos que hablar de los doctores Gurt y Wilson, quienes eran unos médicos británicos, trabajaban en el hospital de Birmingham y en 1970 publicaron un estudio hablando de unos criterios mayores y unos criterios menores para el diagnóstico de síndrome de embolia grasa. Entonces tenemos tres criterios mayores que ellos postularon, que eran la insuficiencia respiratoria, vamos a ignorar esto un momento, el compromiso del sistema nervioso central y las petequias, ¿de acuerdo? Esos eran los tres criterios mayores. Y por otro lado, unos criterios menores que eran fiebre, taquicardia, compromiso en la retina, ictericia, insuficiencia renal aguda, anemia, trombocitopenia e incluso aumento de la velocidad de eritrosedimentación, que fueron, digamos, los compromisos adicionales que les mencioné en el apartado anterior. ¿Qué pasa? Que con estos criterios mayores, la insuficiencia respiratoria, digamos que se quedó un poco corta en cuando se catalogaba como tal. Entonces ya fue en 1987 cuando un médico sudafricano, apellido Lindick, publicó un enunciado en el cual aplicaba estos parámetros. Utilizaba la presión arterial de oxígeno menor a 60% como positiva o como que me demarca una insuficiencia respiratoria en el paciente con embolismo graso. Adicionalmente también mencionaba una PCO2 mayor de 55 o un pH sanguíneo menor a 7.3. Actualmente utilizamos estos criterios modificados por Lindick
a la hora del diagnóstico de un paciente con embolismo graso, con síndrome de embolia grasa, perdón. Entonces, cuando digamos que el paciente tiene el síndrome, se dice que es cuando hay dos criterios mayores en el paciente o un criterio mayor y cuatro criterios menores. ¿De acuerdo? Igual esto es a la hora de definirlo propiamente según los artículos, ¿sí? Porque si digamos tengo un paciente con un criterio mayor y tres menores y no le falta uno, oiga, hay que estudiarlo, hay que tener atención a ese paciente. Puede que si tenga ya un síndrome de embolia grasa, de pronto hay algo adicional que no nos hemos dado cuenta, pero digamos que un paciente con un solo criterio mayor ya es algo que a nosotros como ortopedistas o otro como internista o como médico general debe alarmar y debe generar la necesidad de tomar otros estudios paraclínicos. Es importante tener en cuenta que las ayudas imageneológicas en estos pacientes tienen una buena relevancia clínica. Tenemos, por ejemplo, la radiografía de pulmón, que tiene cambios más o menos en un 30 a 50% de los pacientes afectados. Y lo que vamos a ver en esa radiografía son infiltrados difusos bilaterales, un patrón que han denominado como patrón en tormenta de nieve, literalmente radiopacidades difusas en la globalidad de los pulmones, y se instauran más o menos estos cambios entre 12 a 72 horas. Ahora, la tomografía pulmonar vamos a tener un patrón en vidrio esmerilado e incluso también se han reportado derrames pleurales bilaterales. Y la resonancia cerebral es bien importante por todo este compromiso neurológico y vamos a tener un patrón característico que es llamado Starfield o tormenta de estrellas, digamos también lo llaman, o campo estrellado. Eso van a ser una presentación puntiforme, hiperintensa, sobre todo en la sustancia blanca, en ganglios basales, en el tálamo, en el tronco encefálico y en el cerebelo. También uno puede tener la aparición o pues visualizar microinfartos y microhemorragias. Esto debido, digamos, al compromiso microvascular que provoca daño endotelial en estos vasos. Entonces, estos pacientes que tienen una sospecha importante o que están cursando, es importante realizarles estos estudios adicionales no solo para confirmar nuestra etiología, sino también para evaluar el compromiso del paciente. Por último, vamos a hablar del tratamiento de estos pacientes enfocándolo desde el punto de vista de la ortopedia. Lo más importante que debemos tener en cuenta es pensar cuál es ese paciente que puede llegar a serme un síndrome de embolia grasa. Y desde que entra al servicio un paciente que puede tener esa sospecha, un paciente de 20, 25 años con una fractura cerrada de fémur o de tibia, yo tengo que decir, este paciente puede desarrollarme un síndrome de embolia grasa, tenerlo en mi cabeza. Y en ese momento, en ese preciso instante, debo instaurar ciertos protocolos para disminuir la incidencia o de que esto me suceda. ¿Cuáles son? En primer lugar, oxigenoterapia. Ese paciente debe tener oxígeno por cánula nasal para evitar que el compromiso pulmonar sea agresivo. Número 2, debo darle un flujo inicial de cristaloides, ya sea Ringer, ya sea solución salina al 0.9%, con un flujo aproximadamente 20 a 30 cc por kilogramo de peso. Y en tercer lugar, y muy importante, el paciente tiene que estar inmovilizado. Remontándonos ya al tema de la inmovilización, la evidencia es bastante diversa en cuanto a qué tipo de inmovilización usar, cuál tiene mejores resultados, y digamos que los estudios chocan un poco, pero lo que más evidencia tiene es que cualquier tipo de inmovilización, ya sea una férula muy bien puesta, ya sea un fijador externo o ya sea un manejo inicial completo como un clavo endomedular, cualquiera de las tres va a tener la misma capacidad de prevención del síndrome de embolia grasa. No hay uno superior a otro. Importante de pronto saber en qué momento este paciente que me llegó yo debería fijarlo, ponerle una fijación externa o no. Ojo, en el paciente con una fractura cerrada, ya si es una fractura abierta, claramente pues cambian los criterios de fijación externa. Pero si es una fractura cerrada, lo más importante es esos tres ítems que les comenté. Ya la inmovilización depende, digamos, a criterio del ortopedista y de qué va a depender.
sobre todo, por ejemplo, en cuánto tiempo se le va a poder hacer una fijación definitiva, si es posible hacerle una fijación definitiva, o si definitivamente el manejo va a requerir un fijador externo por algún motivo, por tejidos blandos, o porque definitivamente la fractura es casi reconstruible. Entonces ya en ese momento uno tiene como ortopedista que pensar, bueno, este paciente lo puedo fijar definitivo mañana. Si es así, pues yo en mi caso particular me esperaría, le haría una muy buena inmovilización, le pondría todos los soportes que les mencioné, estaría súper vigilado al paciente, y si al otro día ya puedo tener mi material de osteosíntesis para hacer una fijación definitiva, pues perfecto, me espero. Pero si de pronto sé que estoy en un centro de salud en el cual no voy a tener rápido un material de osteosíntesis, que se va a demorar una semana ese paciente con la fractura, con el miembro inferior casi que balante, pues está bien, pongámosle una fijación externa. También hay otros criterios que tener en cuenta, por ejemplo, el edema de tejidos blandos. Es muy importante. Si es un paciente que yo sé que por el tipo de fractura va a tener un edema muy importante, pues fije la fractura, o sea, hágale una fijación externa. Esto, digamos, saliéndonos un poco del tema, pero es como por el hecho de lo controversial que es ponerle o no ponerle una fijación externa por el riesgo que tiene de la embolia grasa. Entonces, digamos que hay muchos criterios a tener en cuenta para tomar esa decisión, porque de todas maneras es un proceso invasivo, es un procedimiento invasivo adicional a la fijación definitiva que puede generar infección o alguna otra lesión. Entonces yo lo que sugiero es que, basado en diversos criterios de su hospital, administrativos, del sistema tegumentario, del tipo de trauma que tuvo el paciente, decidir si poner o no una fijación externa inicial. Pero lo más importante no es esa fijación externa inicial, es una fijación, una inmovilización bien hecha que evite el movimiento de los fragmentos óseos, y de esa manera sí se disminuya el riesgo de un síndrome de embolia grasa. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy, que hayan aprendido, que no los corchen en la revista, en la ronda, en la exposición que tengan. Si les gustó, like, síganme, voy a estar subiendo muchos videos de contenido de ortopedia.